Hola, buenas. Estamos en una nueva sesión de entrenamiento. Todos los miércoles. Estamos en la sesión de entrenamiento número 20. Y hoy vamos a tratar un tema súper caliente. Súper. Así que bienvenidos a los que se estén sumando. Bienvenidos a una nueva sesión de entrenamiento. Hoy quiero compartir con ustedes un tema súper caliente. Estamos desde el fondo de la casa, así que no se preocupan si escuchan sonidos del contexto. Pero quería estar un poquito afuera, el clima está lindo, está bueno el tema. Y así que quería compartir con ustedes. Ahí está Rodi. Bienvenido, Rodi. Vamos. Hoy vamos a tocar un tema que me parece muy bueno, súper interesante para tratarlo, para reflexionar, porque hace falta conversar sobre estas cosas. Así que quiero compartir con ustedes el tema relacionado con la falta de compromiso, cómo construir el compromiso de los miembros del equipo, que es un tema muy cuestionado, muy discutido, mucha preocupación, mucha frustración al respecto, así que me parece muy importante que toquemos este tema. Venimos con una serie hablando sobre la importancia de la construcción del compromiso y hoy tenemos un capítulo más, un episodio más sobre la importancia de enfocarse en qué es lo que tenemos que hacer nosotros para construir el compromiso con los miembros de nuestro equipo, porque si nosotros no nos enfocamos en esto, vamos a tener muchos problemas a lo largo de la vida del negocio. Entonces es muy importante prestarle muchísima atención. Así que hoy quiero compartir con ustedes de qué se trata la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo construir unas reglas claras en la relación entre el colaborador y el dueño de un negocio, dueño de un emprendimiento, pero cómo hacerlo de manera conjunta, que eso es muy importante y la mayoría no lo tiene en cuenta. Simplemente se guían por formas convencionales de contratación o de relación laboral que ya no son muy funcionales para los tiempos que corren. Así que me parece muy importante compartir con ustedes qué es lo que está pasando hoy con este tema, cómo hacer para implementarlo, cómo establecer reglas claras, cuáles son las metodologías, cuáles son las herramientas, qué es lo que hay que hacer con los miembros del equipo, qué hay que hacer cuando uno está buscando a alguien nuevo, qué tenemos que hacer nosotros para construir unas reglas claras que van a ser las claves del éxito a lo largo de la relación con los miembros del equipo. Entonces, una de las piezas fundamentales para la construcción de un equipo y para lograr que los miembros del equipo, que yo sumo, sobre todo si son muy buenos, se mantengan en el tiempo. Entonces, la mayoría de las veces, siempre nos quejamos de la alta rotación o la falta de compromiso que tiene todo el mundo. No se compromete, no se ponen la camiseta, no se sacrifican, etcétera, etcétera. Eso es un patrón que siempre se repite, pero hay que entender que quizá el problema no va por el lado del otro lado, no va por una cuestión de ellos, no es una cuestión generacional, sino es una cuestión de revisar cómo está siendo la forma de trabajo que he diseñado yo para llevar adelante mi negocio, que probablemente sea de épocas pasadas, o sea que ya sean obsoletas y no han diseñado formas de trabajo contemporáneas. Entonces es muy probable que tengan esta forma de trabajo, no se dan cuenta ustedes porque entienden o a lo largo de su vida han trabajado siempre bajo las mismas condiciones, entonces entienden que la forma de trabajo única es de esa forma, que es la forma de trabajo como se había establecido hace 50 y 60 años atrás y eso se mantiene en el tiempo. Pero no es sostenible para los tiempos que corren, para la velocidad de los cambios que se están generando, para las demandas de las nuevas generaciones, no son funcionales. Entonces, es muy importante entender que para poder tener un equipo funcional, un equipo comprometido, sobre todo cuando encuentran muy buenos jugadores, es importante tener en cuenta que hay que construir reglas claras y construir reglas claras en conjunto. O sea, las formas de relación del pasado eran yo creo mis propias reglas, yo te impongo las reglas, vos te sumás y te adaptás y respondés ante estas reglas. Bueno, eso ya no es funcional, no es funcional. Entonces, hoy es muy importante entender que tenemos que construir en conjunto, muy importante, tenemos que construir en conjunto. Las reglas de la forma de relación que se tienen que generar tienen que ser co-creadas. Entonces, ¿qué pasa con la forma de trabajo convencional? Que muchas veces se encuentran o que ustedes están trabajando con una cultura del pasado o ustedes han creado una forma de trabajo que ya es del pasado. Entonces, ¿a qué me refiero con esta forma que ya es del pasado? ¿Qué características tienen para ver si ustedes están sumergidos en un sistema de esas características o
Ustedes han creado esa forma de trabajo porque es la única que conocen o vivieron siempre bajo esos principios. Entonces, si ustedes han creado ustedes unas condiciones de trabajo o están sumergidos en un sistema de ese tipo, sepan que siempre les va a costar muchísimo más, van a tener alta rotación, no van a tener compromiso, nadie se va a poner la camiseta y no van a tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las velocidades del cambio. Entonces, va a costar muchísimo este tema. Entonces, cuando hablo yo sobre las formas de trabajo convencional, ¿a qué me refiero? Primero que nada, ¿cuáles son las características? Esto ya las saben muchos de ustedes, pero quiero que piensen para ver si ustedes las tienen. Por ejemplo, la forma de trabajo convencional estaba basada en la estabilidad. O sea que buscaban un trabajo para mantenerse de manera como si fuera un estado estable, como una ilusión en realidad, que no va por ese lado. O sea que antes sí se priorizaba y era un requisito fundamental para alguien a la hora de elegir un trabajo que buscaba la estabilidad. Así como la estabilidad, también buscaban el ascenso o hacer carrera en una empresa. O sea que estaban totalmente agradecidos por formar parte de esa empresa. Pero para los tiempos que corren hoy, esos principios ya cambiaron. La forma de trabajo convencional o del pasado estaba basado en restricción horaria, horario muy estricto, de cumplimiento horario y de presencia física en un lugar para tener el control absoluto del rendimiento. Que también eso ya cambió muchísimo. La mayoría ya se ha dado cuenta que eso ya no está funcionando muy bien, entonces está generando montones de resentimiento en los trabajadores que tienen estos sistemas que son rígidos y son sobre todo jerárquicos. Existe en esta forma convencional un control muy jerárquico, muy verticalista y muy rígido, marcos de trabajo sumamente rígidos en donde las personas están totalmente condicionadas, están dentro de unos corrales donde no tienen libertad de expresión más que movimiento dentro de ese marco de trabajo. Entonces son formas que ya no son muy funcionales. O como por ejemplo la comunicación de estilo también, así como decíamos verticalista, pero al mismo tiempo también dictatorial, una comunicación más agresiva, muy impositiva, muy fuerte en la forma, muy expresiva, que termina generando muchísimo resentimiento. Antes no había ningún problema porque se bancaban, eran las formas, así se usaba, se respetaba esta forma dictatorial, pero eso ya no funciona más. Ya no funciona más, no es funcional. Y sobre todo en las formas la forma de relación del pasado que siguen existiendo en la actualidad, no existe el reconocimiento era muy bajo por el principio de que se suponía que si yo te estoy contratando para hacer un trabajo, por más que lo haga muy bien, es tu responsabilidad y tu deber hacerlo bien y no es necesario hacer ningún reconocimiento de ningún tipo. No hacía falta hacer un reconocimiento de nada, cero feedback, nunca se hacía un seguimiento de la evolución de la persona, ni me importaba si esa persona estaba evolucionando o no, si estaba contenta o no. Tenía que hacer bien su trabajo, un enfoque muy enfocado en la productividad, en el trabajo que se tiene que hacer bien hecho. Si esa persona está pasando mal en su vida, o le ha pasado algo, o no está teniendo un rendimiento porque le pasa algo, no me importa. A mí me importa que rinda más allá de que tenga una situación tremenda en su casa, no me importa. Bueno, eso ya no va, es una forma del trabajo. Otra característica central dentro de estas formas del pasado que siguen permaneciendo en el tiempo es la resistencia al cambio. Hay una resistencia altísima al cambio y hoy ya no va más porque hoy necesitamos alta flexibilidad y alta capacidad de adopción de nuevas herramientas, nuevas metodologías y de estar todo el tiempo en transiciones y en transformaciones, la búsqueda de la mejora continua incremental. Las formas de trabajo convencional que prevalecen hoy son muy estáticas, muy restringidas, y no permiten, por miedos o por inseguridades, no permiten la experimentación o la prueba de otros contextos. O sea que son muy conservadores y quieren mantenerse trabajando de la misma manera como lo vienen haciendo hace 20 y 30 años, quieren mantenerse en los próximos 10, 20 años hacia el futuro. Entonces esas son formas que no son funcionales en la actualidad, no son funcionales. Entonces piensen ustedes si están dentro de trabajo que tienen esas características o ustedes han creado las condiciones de trabajo que no son funcionales. Ahora, otra característica de esta forma de trabajo ya del pasado es yo te mido y te controlo a vos, yo te puedo dar feedback a vos, vos no me das feedback a mí ni me das directiva a mí. El verticalismo es muy fuerte y las reglas de trabajo, las reglas de la relación, las reglas del juego están dadas por leyes laborales creadas hace muchísimo tiempo atrás que tampoco ya son funcionales. No son funcionales. Por supuesto que sí se tienen que implementar, sí se tienen que respetar, pero son formas del pasado. Son formas del pasado.
Entonces, hoy hay una crisis absoluta en estas nuevas generaciones que están pidiendo nuevas formas de relación laboral que se están encontrando con formas de trabajo de una gran mayoría de empresas, por más que hayan sido millennials los que los hayan creado el emprendimiento, han creado formas de trabajo del pasado, formas de trabajo del pasado, totalmente verticalistas. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿O qué deberíamos empezar a hacer nosotros para hacer una transformación? Porque si ustedes se fijan, la nueva forma de relación, una nueva forma de trabajo, un nuevo marco de trabajo, requiere una cosmovisión distinta, un chip distinto, una mentalidad, un entendimiento, una apertura diferente, que hay que construirlo desde adentro, entender y decidir, querer hacer una transformación y crear una forma de trabajo totalmente contemporánea. El objetivo tiene que estar puesto en crear una forma de trabajo contemporánea que se adapte a las nuevas necesidades del mercado, que se adapte a las tendencias, que se adapte a la velocidad del cambio, que se adapte, que sea flexible y que respondan a los requerimientos de las nuevas personas. Entonces, si yo quiero crear unas nuevas reglas del juego, tengo que crear una cultura de trabajo nueva, una cultura de trabajo contemporánea. Necesitamos ser muy buenos diseñando estas formas de trabajo y también tenemos que ser muy buenos seleccionando personas que respondan a estas nuevas formas de trabajo. Entonces, cuando yo digo, vamos a crear unas reglas de juego claras, pero la vamos a hacer en conjunto, ahí es donde cambia absolutamente el paradigma. No es que yo estoy buscando personas para que se sumen a mi equipo donde yo creo las reglas y las impongo las reglas, sino que tienen que ser unas reglas co-creadas. Eso es un principio que hay que aprender a entender, hay que entender y hay que empezar a implementarlo de otra manera. Entonces, no es que yo impongo las reglas, sino que las vamos a crear juntos. ¿Por qué? Porque a la hora de crear las reglas siempre está la susceptibilidad o la percepción de que las reglas fueron creadas para mi beneficio, no para el beneficio mutuo. Hoy necesitamos entender que las formas de relación son colaborativas en su máxima potencia, son colaborativas. Si yo no tengo un formato de ese tipo, voy a estar totalmente desfasado de este principio y cualquier persona que yo quiera incorporar al equipo va a sentir y se va a dar cuenta de que es unidireccional, no bidireccional la construcción de esta regla. Entonces cambia totalmente el enfoque. Cuando yo hablo de la necesidad de crear reglas claras, hablo de sí o sí formalizarlas y ponerlas por escrito. En un gran porcentaje, en la gran mayoría, siempre se encuentran con contratos de relación o descripciones del puesto o simplemente el llamado o la búsqueda de algún jugador para sumarse al equipo y se quedan solamente con esa herramienta y nunca se volcó sobre la mesa de manera formal y por escrito a qué nos referimos a todos los aspectos necesarios que van a hacer que la relación sea fructífera y sea beneficioso para ambas partes. Por lo general no se hace porque no tienen tiempo, porque no saben hacerlo, porque 10.000 millones de excusas. Si ustedes no están enfocados en crear una forma de trabajo convencional y por ende no están enfocados en la construcción de un equipo realmente, un equipo profesional, si no se enfocan en eso, es muy difícil, si no lo tienen como prioridad, es obvio que no van a crear ninguna regla contemporánea de nada, de ningún tipo, que haga que la gente que buscan ustedes, que encuentran, se sume al proyecto, se ponga la camiseta, no por imposición, sino por decisión, porque comparte los principios. ¿Se dan cuenta? Entonces, es mi responsabilidad y yo hago mea culpa de dedicarle el tiempo para construir eso o no. Entonces, cuando nosotros tenemos reglas claras, co-creadas en conjunto de las dos partes, hemos creado un marco beneficioso para las dos partes. O sea, tiene una lógica absoluta y contemporánea. O sea, quiero que ustedes comprendan que hay que salir de la creación de reglas creadas de mi perspectiva y yo impongo e invito a la persona a que las adopte y las use a la fuerza, más allá de que esté de acuerdo o no. Estas son las condiciones de trabajo que yo te doy, vos te sumás. Eso ya es una forma del pasado. Una forma contemporánea es co-crear en conjunto, que ya lo voy a explicar cómo, el paso a paso para hacerlo, co-crear en conjunto, sentar las bases por escrito, de qué espero yo de vos qué esperás de mí, cuál es la forma o el marco de trabajo que a vos te gustaría tener, cuáles son los requerimientos que yo estoy necesitando, un espacio de comunicación, de bajada, formalización, confirmación, puesto de acuerdo y firma sobre todo. Entonces, si yo quiero tener un equipo profesional, como en cualquier deporte, como cualquier juego, necesitamos un manual con las reglas del juego.
mientras más formal estén y mejor escritas estén, el marco de trabajo va a ser más seguro, la gente se va a sentir mejor, va a haber menos incertidumbre, voy a aumentar yo la productividad del equipo, la certeza y la precisión para trabajar, voy a tener la seguridad de que todo el mundo entiende lo que tiene que hacer y cuando sucede el conflicto sabe cómo proceder y qué pasa con cierto aspecto y qué pasa con otro aspecto, o sea, todo tiene que estar puesto por escrito. Si yo no construyo un sistema co-creado de esa manera, en donde genero la oportunidad para que la otra persona se exprese, voy a estar en un formato, una forma de trabajo del pasado basado en la imposición con alto carácter dictatorial. Entonces hay que aprender a salir de ese principio. Yo quiero que las personas se comprometan, yo quiero que se pongan la camiseta, yo quiero que se sacrifiquen, sí, pero que se sacrifiquen dentro de lo que a ellos les apasione, dentro de lo que a ellos les gusta, dentro del desarrollo de su propio proyecto personal, dentro del proyecto del emprendimiento o negocio. Cambia totalmente el paradigma y se pone a las personas primero. Así como uno dice hay que poner al cliente en el centro de la estrategia, primero hay que poner a las personas en el centro de la estrategia, porque necesitamos una organización genuina, abierta, comunicativa, transparente, colaborativa, donde no hay una jerarquía más allá de que siempre existe de manera natural, pero es muy importante que sea natural, no que sea impuesta porque yo soy el que estoy en cabeza del negocio y vos vas a hacer lo que yo digo o lo que es necesario hacer, más allá de que te guste o no, sino que es muy importante que toda persona esté muy contento haciendo lo que tiene que hacer dentro del proyecto que le apasiona, dentro de un marco de trabajo acordado, dentro de reglas claras. Es muy importante. Requiere tiempo, cabeza y estudio construir algo de ese tipo. Entonces, cuando hablamos sobre la importancia de crear las reglas, ¿qué debería contener estas reglas? ¿Cómo debería ser el proceso de construcción de las reglas? Y lo que es muy importante entender es que estas reglas tienen que estar predefinidas antes de empezar la relación. Por supuesto, si no las tengo que crearlas y construirlas en conjunto. Y probablemente las reglas no sucedan de repente, una semana, sino que las reglas pueden ser flexibles, abiertas. Un documento abierto en donde todo el tiempo estamos revisando cómo tienen que modificarse las reglas o estos acuerdos de manera colaborativa que hemos creado entre las dos partes. Entonces, si yo quiero tener un equipo profesional y quiero lograr el compromiso de mi equipo, y si quiero evitar la fuga de jugadores clave, muy buenos jugadores que ya me costó un montón encontrarlos, y quiero evitarlo, tengo que tener este enfoque abierto, de comunicación y de formalidad, pero de manera colaborativa. Esto es muy importante. Entonces, piensen ustedes si tienen forma de trabajo del pasado, y el que la tenga me puede mandar un mensaje por privado: Martín, yo lo tengo, no me di cuenta, qué sé yo, no sé. Y hay que empezar a estudiar estos conceptos. Hay algunos muy buenos libros que sirven para abrir esta cabeza, como Reinventing Organization, como Holocracia, por ejemplo, o Turbulencia Generacional de Paula Molinari, para entender estos principios. El mundo es millennial, la forma de trabajo actual es millennial por ahora, hasta que los centennial pasen al frente, y nosotros tenemos que crear formas de trabajo que respondan a los requerimientos de las nuevas tendencias, sí o sí. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de reglas de juego, ¿qué tiene que abarcar o qué principios tiene que haber o qué debería considerar? Entonces yo tengo cuestiones de las reglas de juego que son como blandas o son comportamentales, y tengo otras reglas de juego que son estructurales, o sea, son mucho más fijas como para marcar muy bien el marco de trabajo. Entonces, cuando voy a construir una regla de este tipo, ¿qué debería hacer? Cuando yo estoy en un proceso de búsqueda de un jugador nuevo, tengo que hacer un proceso de incorporación lento. Entonces yo promuevo muchísimo la importancia que tiene el fichaje continuo, al igual que hacen los cazatalentos de los equipos deportivos. Imagínense ustedes un director técnico de fútbol que se lesiona un titular y se lesiona el mismo suplente y se queda sin jugador para desarrollar la estrategia de juego el fin de semana. Imagínense en qué situación se encontraría. Entonces, es muy importante la construcción de una reserva. Este es un tema que lo vamos a tratar en algunos de los vivos también, sobre la importancia de crear un fichaje continuo y estar muy anticipado. Un error gigante, enorme, es cuando yo puedo perder un jugador en el camino, o se me va de repente, o pasa algo, y salgo a buscarle un reemplazo inmediato sin hacer un buen proceso de búsqueda, selección y conocimiento antes de ingresar.
uno de los factores fundamentales para la incorporación de un jugador, para hacerlo de manera correcta, es la construcción de una relación antes de incorporar un equipo. La construcción de una relación. Eso lo vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de la construcción de una relación, yo me tengo que encontrar varias veces con esa persona. ¿Por qué? Porque tengo que sondear, tengo que hablar, tengo que buscar dónde laburó, con quién laburó, cuáles son sus referencias, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus intereses. Tengo que hacer que esa persona me comunique todo lo que piensa, todo lo que siente. Entonces, si yo empiezo a considerarlo como una oportunidad para sumarlo, ya empiezo el proceso de, bueno, perfecto, vamos a construir las reglas del juego juntos. Vamos a construir las reglas del juego juntos. Entonces, vamos a considerar una temporalidad, una semana o dos, en donde de ambas partes vamos a hacer una bajada, vamos a hacer una transmisión de cuáles son los aspectos que nos parecen muy importantes para poder desarrollar el trabajo que queremos. De las dos partes. Por supuesto que uno marca la pauta de qué es lo que estamos buscando nosotros para la empresa, pero es muy importante que del otro lado también haya una muy buena transmisión de cuáles son las aspiraciones, los requerimientos, el marco de trabajo, la responsabilidad de las funciones. Es muy importante que haya una muy buena transmisión. Entonces, hay algunos principios que hay que transmitir de antemano, o sea, que son la cultura de trabajo, el espíritu del equipo, que el equipo conozca a la persona, que sepa cuál es la metodología de trabajo en la que estamos inmersos, que conocer cuáles son los valores de la persona, cómo es su forma comunicacional. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer antes de incorporar a cualquier persona. Entonces, hay algunos principios que a mí me gusta, antes de transmitirle a ustedes cuáles serían algunas reglas de juego fundamentales para tener en cuenta. Son, por ejemplo, que esa persona que se va a incorporar sepa que va a entrar en un equipo de ciertas características que las que promovemos nosotros siempre, o sea, son bastante contemporáneas, que tienen que ver con una antítesis de la forma de trabajo convencional que hemos desarrollado al principio, que tienen que ver con que nosotros promovemos muchísimo la libertad de creación, la libertad de desarrollo de proyectos, promovemos también la flexibilidad horaria o la libertad de decidir en dónde trabajar. Por supuesto que está totalmente condicionado dependiendo del modelo de negocio o el puesto de trabajo que va a ocupar esa persona. No existe el error, siendo que, o sea, no existe un fracaso o el error, sino que existen situaciones que tienen que ser corregidas. Entendemos que estamos en un proceso de mejora continua e incremental todo el tiempo en la búsqueda de la mejora, no del castigo por la falla de por sí, sino la búsqueda de la solución y cómo desarrollar los procesos para evitar que eso vuelva a suceder. Tener programas de crecimiento preacordados, diseñados en conjunto, sistemas de reconocimiento, sistemas de incentivo que sean acordados, que tengan la posibilidad de desarrollar proyectos externos, no solamente dentro de la organización. O sea, la persona quiere tener esta libertad para poder expresarse mucho más, y que es muy importante el concepto de autoliderazgo. No es que yo te voy a estar persiguiendo para ver si vos estás trabajando o no. O sea, que si yo me doy cuenta, yo o el equipo se da cuenta que vos en un mes, 2 meses o 3 meses te tenemos que estar persiguiendo, el sistema solo te va a escupir, te va a expulsar. Si vos no tenés las condiciones y no te haces cargo del trabajo que te corresponde, si no sos proactivo, si no liderás, si no traccionás, si no haces que las cosas sucedan de manera proactiva, el sistema solo te va a expulsar, el equipo se va a dar cuenta y lo va a empezar a advertir. Entonces, muy importante ser muy celoso con la incorporación, incorporar personas que tengan predisposición de liderazgo, que sean proactivas, que sean comunicativas, que tengan actitud de servicio, que busquen, no que se queden esperando que alguien le diga algo. Entonces, es muy importante que ese comportamiento esté claro y incorporemos jugadores que tengan esos principios. Lo mismo con entender que dentro de nuestras reglas tenemos feedback cruzado. O sea, no quiere decir que yo soy el que te va a dar feedback solo a vos, o te voy a controlar y te voy a marcar y te voy a corregir solamente a vos, sino que tenga la libertad y la apertura para hacerlo en todos los sentidos. O sea, que haya una muy buena comunicación de feedback, de cruce de ideas y de aporte en la búsqueda de la mejora del compañero, en la búsqueda de desarrollar el liderazgo de los demás, de manera abierta. O sea, que cualquier miembro de la organización me puede decir a mí o a cualquier director o líder de equipo dónde está fallando, dónde tiene que mejorar. O sea, promover una cultura abierta y cruzada, sin recelo, sin resentimiento, sin prejuicios, sin nada. Es una comunicación abierta, promover la transparencia, y eso hay que trabajarlo y hay que promoverlo, porque cuesta muchísimo, cuesta muchísimo.
Entonces, fíjense cómo vamos incorporando herramientas, vamos incorporando elementos, vamos incorporando buenas prácticas, vamos incorporando buenas formas de relación natural, orgánica, espontánea, en donde el liderazgo se lo gana cada uno, el respeto se lo gana cada uno, y hay un liderazgo auténtico basado en el respeto. Entonces eso es promoción. Por supuesto que es muy importante entender que un principio fundamental para que esto funcione es seleccionar muy buenas personas, muy profesionales, muy proactivas, autodidactas, todoterreno, con perfil de liderazgo. Eso me canso de insistir sobre la naturaleza y las características de las personas. Hay que ser muy celoso con las personas que incorporo yo y necesito que cumplan con estos requisitos. Un requisito fundamental dentro de nuestro equipo es que sean autodidactas, sí que sean todoterreno, sí o sí que tengan perfiles de líder. El perfil de líder es inquieto, se mueve, comunicativo, sí o sí tiene que ser perfil de líder. No necesitamos a nadie que sea mente, no es funcional. Tiene que ser muy flexible y tiene que tener mucha alta capacidad de adaptación a las transformaciones continuas. Esos son los principios que nos mueven a nosotros. Si yo detecto que un miembro de equipo mete resistencia, no funciona nuestro equipo. Las resistencias las dejamos para forma del trabajo del pasado, para generaciones o para personas donde ya se han declarado como que ya saben todo, no quieren aprender más, entonces cierran y se quedan simplemente trabajando de la misma manera a lo largo del tiempo. Bueno, eso no es funcional. En nuestro equipo es muy importante la capacidad de adaptación a nuevos sistemas, nueva metodología y probar nuevas herramientas todo el tiempo. Es una cultura que tiene que estar todo el tiempo en transformación y todo el tiempo atento y todo el tiempo agarrando las herramientas de trabajo, no porque te lo impongan y te obliguen a hacerlo, sino porque está en la naturaleza de las personas. Esos son principios muy importantes. Ejemplo. Nosotros veníamos trabajando con un CRM que se llamaba Clientify, hubo un problema, una falla en el CRM que nos generó un pequeño problema, empezamos a investigar, identificamos otro y en una semana hicimos una transición y hoy ya estamos aprendiendo a usar una nueva herramienta. No es que lo vemos como algo pesado que va a llevar 6 meses de aprender a usar un CRM, no. En una semana, 2, 3 semanas máximo ya todo el mundo tiene que estar adoptando esta nueva herramienta. ¿Se entiende? Entonces hay que promover estas cosas, hay que promover, hay que estimular, hay que hacer que la gente, todo el mundo tenga este espíritu, que tenga esta libertad, que tenga esta capacidad de abrir de manera abierta, de promover o de estimular a que se adopten o se aprendan o se adopten ciertas herramientas, no porque yo quiera ser el único que impone y decido qué sí se hace o no, sino que todo el mundo me ayuda a construir algo en conjunto. Como siempre repito yo, nuestro negocio, Stanum, en nuestro caso, es el espacio a través del cual se desarrollan las personas. Es el medio a través del cual las personas pueden alcanzar sus objetivos personales, profesionales. Hay que entender ese principio, es un principio contemporáneo. No es que yo te contrato a vos para que vos trabajes para mí, me ayudes a mí a crecer solamente y que yo sea el único que pueda ganar más plata gracias a tu transpiración, a tu esfuerzo y a tu sacrificio. No, sino que lo generamos en conjunto. Tenemos que aprender a hacer un trabajo de manera colaborativa, así como ellos están preocupados por rendir y cumplir con lo que han pactado, con lo que se han decretado como su responsabilidad. Nosotros también tenemos que estar preocupados por acompañar a estas personas en el cumplimiento, en el desarrollo, el crecimiento, el cumplimiento de sus objetivos personales y profesionales. Es una versión contemporánea. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante hacer foco en estos principios. Y cuando yo voy a crear las reglas del juego, cuando hablamos crear las reglas del juego en conjunto, yo hago un proceso, como les venía hablando, de captación de la otra persona, de cuáles son sus aspiraciones, de todo punto de vista, hacer que exprese la mayor cantidad de cosas posible. Yo expreso de la misma manera, los dos cruzamos la información, qué espero yo, qué esperas vos, y vamos a crear un documento colaborativo. Tenemos que crear un documento que le llamamos nosotros el pacto o el pacto de alianza, que por ahí está bueno tenerlo en cuenta que hoy los colaboradores o miembros del equipo tienen que tener más un perfil de aliado que de colaborador. El concepto de empleado por el empleo en sí es un concepto del pasado. O sea que es muy importante empezar a desarrollar una cosmovisión, una mentalidad de construcción de relaciones de alianza con todos los miembros del equipo, mucho más profundas, mucho más auténticas que la relación laboral
basada en el empleo específico, el empleo. Yo te empleo a vos, vos sos mi empleado. Ese principio de vos sos mi empleado es una forma del pasado. Hoy necesitamos construir pactos de alianza, relaciones de alianza, porque son colaborativas, son relaciones colaborativas, constructivas, basadas en ganar, ganar, yo te ayudo a vos, vos me ayudas a mí. Cambia totalmente el paradigma. No sé si comparten ustedes, si están de acuerdo, me ponen un corazoncito como sinónimo de Martín, comparto la idea, me gusta, voy, vamos a enfocarnos en eso, ¿no? O sea, eso es muy importante como para que entiendan el principio. Entonces, cuando vamos a construir un pacto de alianza, ¿qué es importante entender? El principio número uno y que permite que uno se separe de formas convencionales del pasado es la identificación del objetivo personal profesional del equipo. Es muy importante la identificación del objetivo personal profesional de esta persona o de este jugador que voy a sumar al equipo. Es muy importante. Una característica fundamental de una forma de trabajo contemporánea es la identificación primera de este elemento. Antes que nada, la persona tiene que manifestar qué es lo que está buscando, que quizá te va a manifestar que dentro de un año se quiere ir a vivir a Australia, como es un clásico, o como es habitual ahora. No importa, que lo manifieste, que manifieste. Entonces, eso es un rasgo fundamental. Vivo encontrándome con empresas donde yo les pregunto si saben cuáles son los objetivos personales y profesionales de los miembros de su equipo. Nadie contesta que sí. Eso marca una forma de trabajo del pasado. Marca que es una forma de trabajo del pasado, en donde a mí no me interesa tu vida personal o tus aspiraciones, no me interesa. A mí solamente me interesa que vos rindas y seas productivo en este trabajo para cumplir con este proceso o con este compromiso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de ese principio? O sea que es muy importante entender que yo tengo que crear una forma nueva. El paso número uno para la creación de una regla clara creada de manera conjunta es que la persona que yo voy a incorporar me manifiesta qué es lo que está buscando en su vida personal, profesional. Así como yo le manifiesto cuáles son los objetivos que yo quiero para el puesto, para la empresa, lo que estamos buscando, lo que hay que desarrollar, etcétera, etcétera, yo le transmito a la otra persona, también me tiene que transmitir. Entonces, lo primero que necesito identificar son las aspiraciones personales, profesionales. Lo primero. Lo segundo que es muy importante manifestar es cuáles son los roles, las funciones y las responsabilidades que yo necesito que se cumplan o que se cubran, y cuáles son los roles, las funciones y responsabilidades que esta persona quiere desarrollar, que probablemente no sean las que yo le estoy contratando, y yo no le estoy dando la posibilidad de que esa persona pueda ocupar otras posiciones en la cancha también. Entonces, una forma de trabajo contemporánea permite la multifuncionalidad y alternación de liderazgo. Muy importante, o sea que yo voy a promover que cualquier miembro del equipo me lidera a mí y yo lo voy a seguir y lo voy a potenciar como líder para que se desarrolle. La función central de todo líder es desarrollar a los otros como líderes. Entonces, eso es un principio totalmente contemporáneo. O sea, hay que salir absolutamente de la figura del director, de yo te dirijo a vos y vos ejecutas lo que yo te digo. Eso es una forma del pasado. La forma contemporánea es diferente. Entonces, así como yo le pido que me manifieste cuáles son sus aspiraciones personales y profesionales, y le pido cuáles son los roles, funciones, responsabilidades, qué proyecto le gustaría desarrollar, ahí aparece el tercer punto, que es cuáles serían sus objetivos, sus aspiraciones dentro de la empresa. Más allá de lo que yo le estoy proponiendo, esta persona también tiene sus ideas y tiene sus proyectos y tiene sus aspiraciones de desarrollar proyectos porque quiere aprender, quiere experimentar, quiere vivir ciertas cosas. Entonces le tengo que dar la posibilidad. No encasillarlo en no, vos vas a hacer solamente eso. Eso no es funcional. No es funcional. Entonces necesitamos trabajar sobre eso. El cuarto elemento sería muy importante construir el camino, se diseña un camino en conjunto, en donde así como yo puedo diseñar el paso a paso o los proyectos, las formas que se tienen que llevar a cabo por esta persona, también hay que hacer con esa persona. O sea que tenemos que construir en conjunto cuáles son los pasos, los hitos y los objetivos fundamentales y necesarios para que esta persona pueda cumplir con sus objetivos personales profesionales, con sus objetivos personales y o profesionales. ¿Se entiende? Entonces, si esta persona ve que en esta organización hay seres humanos que se preocupan y respetan la identidad, los valores, los principios, los sueños, si una persona siente este respeto y al mismo tiempo lo ayudan diseñando el camino con una serie de pasos para cumplirlo,
¿Ustedes qué opinan que va a pasar con el compromiso? ¿Qué opinan que va a pasar con el compromiso? Piensen un poquito sobre eso. Entonces, es muy importante aprender a hacer una transición. También puedo sumar yo en la regla del juego, por supuesto, qué pasa cuando las cosas salen bien, qué pasa cuando las cosas salen mal, cómo te voy a medir, cuáles van a ser los indicadores de productividad, cuáles son los objetivos que tenés que buscar conseguir por mes, por trimestre, por semestre, por año, cómo van a ser recompensados, si va a haber bonos, si va a haber vacaciones, si va a haber viaje. Todas esas cosas tienen que poner por escrito, muy bien planteadas por escrito, pero también cuáles son todos los beneficios que tienen que ver con cómo va a ser la forma de retribución, la forma de pago, cuál es el criterio de las vacaciones, si se puede ir en cualquier momento, si puede trabajar a distancia, cuál va a ser el criterio de la flexibilidad horaria, de la cantidad de reuniones, la forma de las reuniones, online, presencial, o sea, todo eso tiene que estar por escrito. Mientras más cosas pongo por escrito, mejor va a ser la forma de relación con estas personas. ¿Se entiende? Entonces, muy importante empezar a implementar estas reglas del juego claras, co-creadas, bajadas, compartidas entre las dos partes, los dos hacemos como un pacto de colaboración en donde yo te ayudo a vos y vos me ayudas a mí, y eso va a generar que la persona se dé cuenta que va a ser muy difícil encontrar esta forma o marco de trabajo en otra empresa y va a evitar que esté todo el tiempo buscando nuevas oportunidades. No sé qué opinan ustedes. O sea que hoy, más allá del sueldo, lo que necesitamos es espacios de trabajo inspiradores, espacios de trabajo con libertad, con respeto, con promoción, que se respeten las personas, que se genere el espacio de comunicación abierta, de transparencia, de sensibilidad por proyectos, por causa, que haya un espacio de comunicación y colaboración abierta donde se respeta lo que dicen. En la mayoría de los casos siempre me encuentro con situaciones en donde la gente se apaga o se calla porque ya intentó muchísimas más veces, lo promovieron para que se explaye y aporte ideas, pero todas las ideas quedaban en saco roto, nunca se desarrollaban, ni se respetaban, ni se escuchaban, ni se validaban. Decían, muchas gracias por tu idea, pero eso no funciona, no va a funcionar nunca, listo, chao. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Se le apaga el fuego. Se le apaga el fuego. Lo peor que puede pasar a un equipo es tener un miembro que tenga el fuego apagado. Es terrible. Y eso es culpa de los líderes. Entonces, sí puede pasar, depende de lo que viene sucediendo en la empresa, un montón de cosas, quilombo, lo que sea, pero uno tiene que ser sensible a esas cosas y tiene que aprender a reaccionar y transformar esos principios para levantarle y prender el fuego. Necesitamos un equipo que tenga el fuego prendido todo el tiempo. Y uno de los elementos fundamentales son las reglas del juego. Las reglas del juego se tienen que manifestar tanto como en el pacto de alianza o de relación entre las personas, como así también en los roles y funciones que tienen que firmar que se van a ser responsables por cumplir con esas responsabilidades. ¿Les parece? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Situación? ¿Algo para sumar? ¿Algo para cuestionar? Los escucho. El que quiera aporta. A mí me gusta mucho el tema, lo vengo trabajando mucho, lo vengo leyendo, estudiando, entendiendo cómo debería ser, cómo debería ser una forma contemporánea, cómo debería actuar yo, cómo me debería comportar. Así que los invito a que compartan inquietudes de formas de implementación o cómo están trabajando ustedes, qué sienten como frustración. Si alguno se anima puede compartir, ¿no? O sea, esto lo estoy haciendo yo para que ustedes tengan un espacio una vez a la semana, a las 20, para que puedan reflexionar de cómo vienen haciendo las cosas. Son aprender a tener un hábito de todos los miércoles a las 20 horas, tener un espacio para reflexionar, para cuestionar la forma en cómo estamos haciendo las cosas. Hoy vengo insistiendo sobre la importancia de atacar el problema del compromiso. El problema del compromiso tiene su raíz en formas de trabajo que no son, no coinciden con las necesidades o los requerimientos que están pidiendo las personas para trabajar. No coinciden. Entonces, obvio que vamos a tener personas que se desmotivan, falta motivación, se frustran, se quejan, vos los sentís como apático, o se le apaga el fuego, se ponen en modo cumplen con su requerimiento y solamente están trabajando por el sueldo. Lo peor que puede pasar es trabajar por el sueldo. Lo peor que puede pasar es que tengamos personas que estén trabajando por el sueldo. Es terrible, terrible. Terrible. Por supuesto que hay veces que se puede hacer algo y otras veces que no. O activar proyectos de transformación. Activar proyectos de transformación. Sí se puede. O sea, no se queden con el no se puede. Es imposible que no se pueda. Sí o sí se puede. Es una cuestión de decisión, es una cuestión de planificación, de determinación y de construcción
para hacer transiciones y transformaciones hacia formas contemporáneas. Toda persona que yo tenga en la organización que se resista a este cambio, y vamos a tener que hablar sobre su continuidad, porque necesitamos personas flexibles, permeables, personas entusiastas, ¿me entendés? Que quieren, que les gusta, que están activos, que se mueven. Necesitamos personas de ese perfil. Hay que marcar bien los límites y reglas dentro del equipo. Absolutamente, y entre socios sobre todo, ¿no? Regla de los socios o regla de relación, de alianza entre cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los límites y las reglas no las podemos saber de antemano. Entonces, un error también es quedarse con un documento creado al principio y no considerarlo como un documento que funcione como una herramienta de gestión. Esos documentos tienen que ser herramientas de gestión para entre todos. Así es, absolutamente, entre todos. Entonces, para mí es muy importante que ustedes sepan hacer esta transición. Si ninguno tiene ninguna duda o aporte o comentario para hacer, llego hasta acá porque tengo otro evento, otra situación. Espero que les guste. Yo copado de compartir con ustedes. Todos los miércoles a las 20 horas los voy a mantener a muerte a lo largo del tiempo, salvo que tengan alguna situación extrema, pero voy a estar con ustedes los miércoles a las 20 horas como sesiones de entrenamiento para tratar temas calientes. Si necesitan cualquier tema de cualquier cosa que ustedes crean que yo los pueda ayudar a ustedes, lo trato de manera puntual. Si me mandan un mensaje puntual, me dice: Martín, quiero que tratemos el siguiente miércoles tal tema. Busquemos eso. ¿Se entiende? Entonces, el que necesite ayuda, pide ayuda, me manda, podemos hacer un encuentro online o lo que necesiten. Paso un mensaje antes de cerrar el vivo. Mañana a las 19:30 horas doy un webinar sobre cómo profesionalizar al equipo de venta y marketing. O sea que vengo, buenísimo Rodi, gracias por el aporte, el feedback, me sirve, no sé si ustedes, muy importante, me den feedback a mí también, me digan, che, está muy bueno, funciona, me gusta, quiero ver tal tema, ¿me entendés? O sea, necesitamos un poquito de eso. Pero sí, mañana se tienen que registrar, tienen el link del perfil, todo lo que necesiten, lo que necesiten repasar o ver cuáles son las metodologías para profesionalizar el equipo de líderes de venta y marketing. Ataco mucho a los problemas que existen arriba, en la cabeza, en la estrategia, en el liderazgo. Es muy importante entender qué es lo que deberíamos hacer para construir un equipo muy profesional, contemporáneo, digital, implementando inteligencia artificial, la gamificación como una estrategia para estimular el compromiso y la atención continua, y sobre todo cómo fusionamos nosotros la metodología de entrenamiento deportivo de triatlón y equipo deportivo, como ustedes ya me conocen. Así que los invito a todos mañana a 19 horas, el que quiera refrescar, participar o le avisan a contactos, amigos de ustedes, que sepan que mañana estaremos firmes 19:30 horas, es una sesión de una hora 30 más o menos, en donde vamos a tratar de discutir esto. El que quiera participar mañana puede traerme sus casos para hacer una analogía, ¿no? No estaría mal, ¿no? Che, Martín, tengo esta situación, ¿cómo la ves? ¿Qué venimos haciendo? Y lo podemos usar como una herramienta para compartir. La Vane, buenísima la charla, la teoría buena, pero llevarlo a la práctica, complicado, complicadísimo, sí, te lo valido, ¿no? Tengo un local con trabajadores de más de 20 años y cambiar la forma de trabajo se complica. Absolutamente, Vane. Trabajadores de hace 20 años que ya vienen con forma de hace mucho tiempo, te va a llevar muchísimo tiempo también hacer una transición, pero el error es no empezarla, no comenzar con la transición. Sí es complicado, sí es pesado, sobre todo con las características de ese tipo, pero el error no es no empezar. No empezar la gestión del cambio para tener una forma convencional. ¿Qué termina pasando con los negocios que no activan, no empiezan con proyectos de transición? El mercado solo lo va pagando y te vas poniendo en un estado de supervivencia, hay una apatía en donde ya no te entusiasma, no te apasiona, no te motiva y vos te das cuenta que a la gente le pasa lo mismo. Entonces estamos ante situaciones de negocio donde están viciados. Entonces hay que empezar un proceso gradual, se pueden buscar especialistas, se puede buscar coach ontológico, psicólogo empresarial, se puede empezar a filtrar, se tiene que empezar a hablar, a conversar sobre estos temas, poner los temas sobre la mesa. Vane, totalmente difícil, muy complicado para ese tipo de situaciones, pero hay que empezarlo, hay que buscar ayuda, hay que estudiar, hay que empezar a hablar y empezar el proceso. Eso te puedo dar como aporte. Rodi, quisiera herramientas para trabajar en punto intermedio, entre dueño y equipo de ventas, ser DT. Lo hablamos mañana, Rodi, full en el entrenamiento de mañana a ese tema. Todas las herramientas, porque toda herramienta siempre tiene que tener metodología. Muy importante, porque hoy necesitamos trabajar con metodologías
con herramientas contemporáneas y metodologías contemporáneas full. Mañana vamos a hacer una exposición de qué se trata, qué implica hacer esto, así que lo podemos tratar a eso. Vane, saludos y seguiremos aprendiendo, buenísimo. Ahí mandamos nosotros el link, ahí lo pasó Jorgelina, pasó el link para sumarse al entrenamiento de mañana, el que quiera, ahí está en el comentario, ¿no? Para todos. Rodi, ahí está, es perfecto, listo chicos, buenísimo, gracias por compartir, muchísimas gracias, espero que nos sigamos viendo, el que necesite ayuda o tratar cualquier tema, lo pide, estoy para ayudarlos, pidan ayuda y vamos para adelante. Bien, listo, gracias totales, un placer compartir con ustedes, acabamos de cumplir el episodio número 20, ya llevamos 20, o sea que el hábito ya se está configurando fuerte, estoy aquí con ustedes a full. Listo, gracias totales, cierro esta sesión de entrenamiento, nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.